Buenos días, estudiantes. Les habla el profesor Arturo Fariñas de la asignatura de Inglés 2. En este video quería discutir un poquito el ejercicio que había quedado de la última clase, ya que la semana pasada no los pude atender. La idea de este ejercicio era que ustedes transformaran estas oraciones dadas a los tiempos verbales que estamos trabajando en esta segunda unidad, que son el presente perfecto y el pasado perfecto. Debemos siempre tener en cuenta la estructura de ambos tiempos, es decir, el presente perfecto es aquel tiempo que se va a formar con el auxiliar have más el participio pasado de mi verbo principal. El pasado perfecto se va a formar con el auxiliar had, que es la forma pasada de este have que nombré anteriormente, más el participio pasado del verbo principal. Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes iban a hacer las transformaciones que fueran pertinentes en estas oraciones. Y eso mismo vale destacar que eso mismo es lo que van a hacer en el trabajo evaluado que me tienen que entregar en esta semana. Entonces, la primera oración, acuérdense que todas las oraciones tenían que cambiarla a los dos tiempos, es decir, al presente perfecto y al pasado perfecto. Eso sí, manteniendo la condición original o la estructura original de la oración. ¿Qué quiero decir con esto? Si la oración está afirmativa, tiene que quedar afirmativa. Si es una pregunta, tiene que quedar como una pregunta. Si está negando, tiene que quedar negativa. Eso sí, tienen que respetar. Entonces, voy con el primer ejercicio. En el primer ejercicio, la oración dice, Juan lives in the country. Juan vive en el campo. Vale decir que en estos ejercicios estoy usando vocabulario de General English, de inglés general, pero recuerden que estos niveles de inglés que ustedes ven aquí en la carrera están orientados hacia la adquisición de estrategias de lectura, de comprensión lectora y de vocabulario que tenga que ver con el área de ustedes, que es ingeniería. Entonces eso se plasma muy bien en los trabajos, como ya se han dado cuenta, ¿no? En los trabajos evaluados. Ok, como podemos ver, esta oración está afirmativa. Tenemos aquí un verbo en presente simple que es lives, ¿sí? Entonces, la instrucción me dice que esa oración debe cambiar primero al present perfect, al presente perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a colocar mi mismo sujeto, Juan, ¿verdad? Mantengo la estructura del presente perfecto. Necesito ahora el verbo auxiliar, que en este caso, como me estoy refiriendo a un pronombre que es tercera persona de singular, pues me conviene trabajar es con el auxiliar has, ¿correcto? Luego, ¿qué voy a hacer? Este lives que está aquí, que es mi verbo principal, cambia a participio pasado. Ya sabemos que live es un verbo regular, por lo tanto, su participio pasado se va a hacer agregando la terminación de. Esta S que está aquí en el verbo se va, obviamente, ¿verdad? Porque yo trabajo con la forma base del verbo. Y esa forma base del verbo, que es live, ya tiene la E. Entonces solamente aplico la D. Y transformo entonces el verbo a participio pasado. El resto de la oración sin cambios. Entonces, Juan has lived in the country. Juan ha vivido en el campo. Esa sería mi oración en presente perfecto. Mi oración en pasado perfecto, pues lo único que tengo que hacer sería cambiar el auxiliar has por el auxiliar had, ¿verdad? Y lo demás me quedaría igual. Entonces, Juan had lived in the country. Entonces, Juan había vivido en el campo. Muy bien, en el segundo ejercicio ustedes tienen una pregunta del tipo yes, no question. En este caso entonces la oración resultante o la respuesta del ejercicio no es que van a responder la pregunta, es que ustedes van a formular esa misma pregunta pero en el presente perfecto y en el pasado perfecto. Entonces, como estamos haciendo una pregunta de tipo yes, no question, como se pudieron dar cuenta, lo primero que está en una pregunta de este tipo es el verbo auxiliar, que en este caso es are, porque la pregunta está en presente continuo. ¿Qué voy a hacer entonces si estoy trabajando con el presente perfecto? Pues lo primero que debe ir en la pregunta es el auxiliar, que en este caso sería have, ¿verdad? Luego vendría el sujeto, que sigue siendo you,
Y luego, ¿qué vamos a hacer con este writing? Este writing lo vamos a pasar a la pregunta, pero acuérdense que pasa a participio pasado. Writing viene del verbo write. El verbo write es un verbo irregular. Entonces buscamos en la lista de verbos y nos sale que el participio pasado es written. ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta sería, have you written a letter? Esta sería entonces mi pregunta en presente perfecto. Have you written a letter? ¿Has escrito una carta? Vamos a acomodar aquí que son 2 T, no 3. Perfecto. Como pudieron ver, la oración quedó igual como una pregunta del tipo yes, no question. La única diferencia es que la cambié de tiempo verbal. Ok, vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con el pasado perfecto. La pregunta comenzaría con el auxiliar que sería had, ¿verdad? Y el resto de la pregunta permanece tal cual. Had you written, porque sigue siendo written el verbo en participio pasado. Y luego el complemento. Have you written a letter? ¿Habías escrito tú una carta? ¿O tú habías escrito una carta? Esa sería la traducción. Perfecto. En la número 3, observen aquí, fíjense. Ustedes tienen aquí como verbo principal has, pero este has no es verbo auxiliar. Esta oración está en presente simple, porque aquí has se traduce como el verbo tener. Entonces la oración John has a big car sería como decir John tiene un carro grande, ¿verdad? Esa oración puede cambiar perfectamente al presente perfecto y al pasado perfecto sin problemas, solo siguiendo los lineamientos y la fórmula que ya hemos conversado anteriormente. Entonces vamos a ver cómo me queda esta oración en presente perfecto. Mi sujeto es John. Recordemos que John es tercera persona de singular, entonces la forma del verbo auxiliar que corresponde pues sigue siendo has, pero en este caso este has es diferente del has original, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el has original es el verbo principal de la oración. Acuérdense que este has es verbo tener, mientras que este has que yo estoy colocando aquí es el auxiliar, porque la oración está cambiando a presente perfecto. Entonces este has es mi verbo auxiliar. Después de este verbo auxiliar, ¿qué necesito? Necesito el participio pasado del verbo principal. Recuerden que el verbo principal es has, que viene del verbo have, en este caso verbo tener. Entonces me voy a mi lista, ¿verdad? Y busco cuál es el participio pasado del verbo have. El verbo have traducido como tener. Este verbo have en participio es had, ¿verdad? Entonces la oración me quedaría de esta forma. John has had a big car. John ha tenido un carro grande. Entonces espero que haya quedado claro esta parte, porque acuérdense que en inglés es un solo verbo, pero en castellano son 2 verbos distintos, tener y haber. Entonces tengan eso en cuenta. En el caso del pasado perfecto, pues aquí va a haber algo que nos puede parecer extraño, pero si estamos siguiendo los lineamientos y estamos entendiendo las instrucciones, pues ya saben que la cuestión es así. En este caso, ¿qué voy a hacer? Mi sujeto va a ser John, igualito. Recordemos que en pasado perfecto el auxiliar es had, ¿verdad? Y luego necesito el participio pasado de mi verbo principal. Volvemos entonces a la oración original. Recuerden que mi verbo principal es has, que viene de have, que en este caso es verbo tener. Y su participio pasado también es la forma had. Entonces aquí este had va repetido, pero va repetido ¿por qué? Porque un had es el auxiliar de pasado perfecto y el otro had es el participio del verbo principal. John había tenido, sería la traducción, un carro grande. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado cuando se encuentren con el verbo have, porque puede darse el caso de que el verbo have funcione perfectamente como verbo principal de la oración, y en el caso de que tengan que usar el presente perfecto y el pasado perfecto, pues ya saben que lo deben usar también como auxiliar, ¿no? Ambos verbos, have como verbo y have como auxiliar. Ok, voy con la número 4. La oración número 4 dice I am a good engineer. Yo soy un buen ingeniero. Como pueden ver, el verbo principal en esta oración es el verbo to be, am. Entonces con ese verbo to be es que yo voy a trabajar lo que son los participios pasados
que me corresponden al presente y al pasado perfecto. Entonces, mi oración en presente perfecto va a tener el mismo sujeto, I, ¿verdad? El auxiliar en este caso sería have, ¿correcto? Y luego, ¿qué voy a hacer con este verbo to be, que es mi verbo principal? Pues este verbo lo necesito en participio pasado. Recuerden que el verbo to be en participio pasado es been. Nos vamos a la lista de verbos y nos va a salir que es este, I have been, ¿ok? Y luego lo demás queda igual. Engineer. I have been a good engineer. Yo he sido un buen ingeniero. Y en el caso del pasado perfecto, ¿qué voy a hacer? Pues lo único que voy a hacer es cambiar el auxiliar have por el auxiliar had. El resto me va a quedar igual. I had been a good engineer. Yo había sido un buen ingeniero. Y en la número 5, pues tienen una oración negativa. Pues ya saben que las respuestas tanto en presente como en pasado perfecto tienen que estar negativas. They didn't finish the report. Ellos no terminaron el reporte. Esto como sería en presente perfecto. Mi sujeto va a seguir siendo they. En este caso, el auxiliar que necesito sería have, ¿verdad? Pero recuerden que este have va a ir negando. Haven't o have not. Y luego, ¿qué voy a hacer con el verbo principal? El finish. En este caso, este finish cambiaría a participio pasado. Entonces recuerden que finish es un verbo regular, su participio va a ser con ed, finished. They haven't finished the report. Y en el caso de pasado perfecto, pues va a ser exactamente lo mismo. Mi sujeto va a seguir siendo they, pero mi auxiliar en este caso no va a ser have, sino had. Y ese had en forma negativa ya saben que es hadn't, ¿verdad? Vamos a colocarlo bien aquí. Ajá, they hadn't. El resto de la oración va a quedar igual. They hadn't finished the report. Ellos no habían terminado, no habían finalizado el reporte. Muy bien, entonces si tomamos en cuenta las instrucciones y la estructura tanto del presente como del pasado perfecto, nunca vamos a tener inconvenientes con los cambios que se nos pidan en los ejercicios. Bien, esto era lo que quería conversar con ustedes con respecto a este ejercicio. Cualquier duda, pues me la hacen llegar a través del grupo. Nos vemos en el próximo video.